Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Se ha desarrollado un importante Congreso Mundial en nuestro país. Han estado presentes destacados hombres de las ciencias médicas, reconocidos médicos del mundo, que nos han visitado aquí en Tegucigalpa para hablar de enfermedades raras, así como lo escucha. Nos permitimos hoy dialogar con dos facultativos, un regiomontano y un madrileño, para tratar de ver qué nos puede estar pasando aquí en nuestro país en patologías y que de repente las desconocemos. Pasamos a conocer nuestros invitados de hoy, el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía, que tiene que ver con hígado, con páncreas y bilis. CEO del Centro de Enfermedades Hepáticas, Digestivas y Nutrición. Ya vamos a estar con él. También nos acompaña el doctor Manuel Posada de la Paz, exdirector del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III de España. Doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo ha sido sus días aquí en Tegucigalpa? ¿Qué ha encontrado en términos de salud y de estas enfermedades raras que compartir con nuestros telespectadores? Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a ustedes y gracias a la invitación. ¿Qué he encontrado en Honduras? Primero, pues un pueblo muy cálido, personas con una gran iniciativa, con un gran espíritu de colaboración, con un esfuerzo muy importante que está haciendo la fundación que se llama FUNEPA. Es una fundación orientada hacia la información, el cuidado de enfermedades del hígado. Y hoy particularmente han convocado este gran evento con grandes personalidades internacionales, como bien lo dijiste, tratando de revisar qué pasa con enfermedades raras. Enfermedades raras significa enfermedades de poca frecuencia. Por lo tanto, estas condiciones pues enfrentan la dificultad del retardo en el diagnóstico, el retardo en el tratamiento. Pero uno de los objetivos más importantes es visualizar estas enfermedades raras. No por raras no tendría que ser ocultas, sino que más bien tendríamos que estar pues más alertas de la posibilidad de encontrarlas en nuestra práctica diaria. Muy bien, gracias, doctor Rodríguez. Doctor Posada, a usted también nuestro agradecimiento por apartar de su tiempo y comentarnos de estas enfermedades que de repente las tenemos, las podríamos asociar a otras patologías, pero habrá que hacer investigaciones a profundidad para ir investigando las mismas. Buenas noches, doctor. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a este espléndido programa. Respecto a lo que he encontrado yo aquí, también es importante. He encontrado numerosos profesionales interesados, por supuesto una fundación muy interesada. Me he encontrado también con el grupo de la cooperación española, que apoya mucho la investigación y en este caso la investigación en enfermedades raras en un programa marco que tengo aprobado recientemente, que es la creación de una red para Latinoamérica de enfermedades raras. Dicho esto, ¿cómo podríamos transmitir, cómo enfocar el tema de las enfermedades raras? Yo vengo de una experiencia muy importante que se ha tenido en Europa durante más de 24 años, si no nos remontamos un poco más atrás, y luego esa experiencia europea se ha internacionalizado con redes internacionales y esa experiencia es una experiencia muy buena porque uno sabe que en los países no es fácil hacer entender ni a la sociedad ni a los que tienen que tomar decisiones qué es esto de las enfermedades raras. Esta mañana hemos tenido el otro día tuvimos una reunión con representantes de la Secretaría de Salud y hablábamos de esto, de cómo es difícil tomar decisiones en términos de programas de salud para un problema que no conocemos, cuyas dimensiones no conocemos. Hay miles de enfermedades, no sabemos cuántas hay de cada caso y no sabemos realmente cuál es el problema que tiene
concretamente si hablamos ya de Honduras, porque no siempre las mismas enfermedades se dan en los mismos sitios. Y ese es el gran enfoque. El gran enfoque es comenzar a trabajar desde muy abajo con los profesionales y las fundaciones que tienen interés en este problema y avanzar todos juntos, cooperando todos juntos. La multidisciplinaridad y la multicooperación es lo más importante que hemos aprendido en estos 24 años de redes europeas. ¿Cómo se debe trabajar a nivel de las autoridades, doctor Posada, ahora que estamos con una comunidad mundial, lo vamos a llamar de esa manera, circulando, migrando, para tener las protecciones y no exponer a las poblaciones por donde transitan, porque al final hay objetivos claros en esto de la búsqueda de oportunidades de empleo, de no dejar en países que no conocen ciertas patologías, estas enfermedades que terminaron siendo importadas? No necesariamente han sido importadas, muchas son de origen genético y aunque es verdad que a veces todo lo que fue la época del colonialismo dejó lo que nosotros llamábamos genes fundadores y generó un número de pacientes en países donde realmente esa alteración genética no la tenían, sino que se la trajeron de las colonias y hay ejemplos muy claros que se estudian en medicina, pero otras son propias del país porque las enfermedades se dan en todos los sitios. Y se dan más o menos el mismo espectro de enfermedad, a lo mejor no con la misma frecuencia, pero se dan con la misma enfermedad. ¿Cómo se enfoca esto con las autoridades sanitarias? Bueno, ese es el reto que tengo en el programa que ha sido aprobado por la Cooperación Española para crear una red donde varios ministerios de varios países se están implicando o están implicados directamente como socios del proyecto y lo que queremos básicamente es trabajar con ellos, no venimos a enseñar nada, venimos simplemente a poner nuestra experiencia encima para que ellos pongan la suya y entre todos podamos avanzar conjuntamente. Es la única manera de hacerlo, no se puede imponer a un ministerio medidas cuando realmente no le podemos dar cifras de cuánto va a costar esas medidas. Por lo tanto, el primer trabajo es saber dimensionar el problema, saber concienciar a la sociedad que el problema existe y saber hacer que la gente se incorpore socialmente a este problema para que las autoridades no tengan más remedio que buscar los medios y los recursos para poder estudiar y poder analizar el tamaño económico y el recurso económico que tienen que poner para sacar adelante a estos pacientes. Doctor Rodríguez, a nivel de América, sabemos de las necesidades que hay en muchos países de la región. De repente pensar que contamos con los recursos para atender determinadas patologías, tal vez algunas naciones, algunos estados puntualmente lo pueden tener, pero ¿cómo hacer conciencia en la población que también transmita la información de lo que está pasando? Porque muchas veces callamos. Efectivamente, y eso fue uno de los temas que se trató en la parte que a mí me corresponde, que es enfermedades del hígado y trasplante. El trasplante de hígado es una alternativa de tratamiento que no existe en este país, pero que no porque no exista no significa que no se pueda hacer. El trasplante de hígado es el tratamiento para muchas de esas enfermedades raras del hígado. Entonces, el trasplante es un procedimiento complejo que nos cuesta mucho en todos lados. A nosotros en México igual nos costó mucho tiempo empezar y hoy afortunadamente después de más de 20 años de trabajar en un programa de trasplantes todavía seguimos enfrentando esas mismas dificultades en menor grado y sin duda una de las más importantes siempre es el tema económico. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues, por un lado, siempre la relación con la industria. Esto es muy importante porque la industria que produce medicamentos, que produce dispositivos, que produce aparatos que utilizamos en forma rutinaria, hemos tratado de cambiar esta estrategia de ser socios comerciales, de cambiar de ser compradores y vendedores a integrar una sociedad estratégica donde necesariamente se necesita investigación, se necesita inversión en investigación, se necesita colaboración, se necesita comunicación y como bien dices, gracias a estas herramientas que tenemos en la comunicación hoy para nosotros es siempre más fácil.
siempre más fácil consultar a un experto, a los profesores en España o en Alemania o en Estados Unidos. En mi posición como presidente de una sociedad académica es facilitar estas comunicaciones, y uno de los objetivos que creo que será muy importante y que creo que también en este evento se puso la primera piedra, por decirlo de una manera, es generar un capítulo hondureño de enfermedades del hígado, del páncreas y las vías biliares que pueda incorporarse a estas sociedades internacionales. Y de hecho es el interés de las sociedades internacionales incorporar a Latinoamérica en estas actividades académicas que nos permiten intercambiar conocimientos, facilitar el intercambio, facilitar la información, la asesoría, pero creo que este evento en esta ocasión se dio en un entorno muy estimulante, porque fue una escuela, fue una universidad. Entonces, ver a los jóvenes interesados, ver a los estudiantes de medicina que están forjando su futuro, verlos interesados y verlos en la posición de colaborar, eso es algo que yo hablaba con la presidenta de la fundación, es quizás el resultado más importante, estimular a esta generación que sin duda alguna será el instrumento de cambio. Los jóvenes y la educación son un instrumento de cambio en las sociedades. ¿Y cómo involucrar a la academia? Me gustaría también la intervención del doctor Posada para la formación de recursos humanos. Sobre todo, no sé si en esta visita a Honduras han tenido la experiencia de diálogo directo con muchos jóvenes. Se ha certificado a nivel de muchas universidades en sus facultades de ciencias médicas de la calidad de recursos humanos que forman para el área de la salud los centros educativos superiores de nuestro país, sin distinción, desde luego destacando lo que hace el Estado, los esfuerzos para formar médicos por la actividad pública educativa, doctor. Sí, así es. Fue, como te digo, fue muy estimulante ver cómo un estudiante de medicina se acerca pidiendo el espacio para colaborar. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo participar? ¿Cómo puedo hacer investigación? Entonces, este es el mensaje que creo que es el más importante, porque los medios están ahí, los recursos están en algún sitio, y creo que estas actividades acercan los elementos y que eventualmente conectan los puntos que nos pueden llevar a tomar decisiones correctas y conseguir objetivos grandes como es el trasplante hepático, que es un sueño, que es una necesidad en un país, no solamente en Honduras, sino en Centroamérica, en Centro y algunos países incluso de Sudamérica, donde todavía esta actividad no ha empezado ni siquiera a desarrollarse. Doctor Posada. La formación de los médicos es muy compleja. Tenemos muchas cosas que estudiar a lo largo de los años, tenemos muchos problemas a los que enfrentarnos. Generalmente las tradicionales carreras de medicina están muy orientadas a que cuando un médico sale con el título pueda ejercer la medicina en cualquiera de los medios, sea hospitalario, sea atención primaria, pero viendo y sabiendo de las cosas más frecuentes que se encuentra dentro de la patología. Claro, ante las enfermedades raras los médicos estudiamos muy pocas en la carrera. Una de las perspectivas de fomentar la formación tiene mucho que ver con que los profesionales que dan las clases vayan entrando también por ellos mismos en sus programas, vayan metiendo en sus programas algunas cosas de enfermedades raras para que los estudiantes se vayan concienciando. Pero al final la formación de enfermedades raras ha pasado a ser algo que llamamos de posgrado, básicamente, porque se requiere primero una sólida formación médica, a partir de ahí luego a través de diferentes cursos que hay o maestrías que se están implantando, normalmente son cursos de posgrado. Y ahora mismo hay cursos de posgrado en enfermedades raras que se dan online a todos los niveles. Nosotros en el programa nuestro de la red que vamos a implantar en Latinoamérica también vamos a hacerlo, pero existen en Europa, existen en Estados Unidos, a veces de habla inglesa, también habla española.
Siempre son posgraduados. Hoy en día pensar que el pregrado puede asumir una formación en enfermedades raras cuando ni siquiera los propios médicos que ya hemos acabado la carrera, algunos hace muchos años, por desgracia, podemos realmente enfrentarnos a un conocimiento no es fácil. Es verdad que ahora mismo dentro de las redes internacionales, en la que también estoy en su junta directiva, se está trabajando a nivel europeo con una titulación de especialidad en enfermedades raras, pero de especialidad, siempre de posgrado. Y esa especialidad veremos a ver cómo sale adelante, porque se está trabajando muy duramente para que pueda ser extensible al mundo entero y no solo dentro del marco europeo. Doctor Posada, bueno, usted ha desarrollado parte de su carrera en un continente donde los avances de la medicina son mucho más notorios, con las excepciones de América y más de América Latina, quizás México, Chile, Brasil y Colombia pueden estar en un ranking superior a los demás países de la región. ¿Cómo involucrarse en las capacitaciones, en esta enseñanza que, como usted dice, ahí va a estar llegando a diferentes partes del mundo, ahora valiéndonos de las facilidades que da la tecnología cuando lo usamos positivamente para ser agentes de cambio y de apoyo en el mundo? Nosotros vamos a incluir cursos en esta estrategia que vamos a desarrollar con los ministerios de salud, varios ministerios de salud y varios países. Es un llamamiento también, una llamada a todos los países, no solamente a los que ya han dado su conformidad para participar. Y de esos cursos vamos a incidir en dos temas concretos. Uno en generalidades, vamos a llamar así, de enfermedades raras, para dar un baño a los profesionales que no estén todavía, no sean conscientes de qué es este problema, y otro más dirigido al diagnóstico. Sin diagnóstico no podemos hacer nada, y el mayor problema que tenemos ahora mismo en enfermedades raras es las trayectorias diagnósticas. Incluso en el mundo occidental y desarrollado se pasan más de 5 años hasta llegar a un diagnóstico la mayoría de las enfermedades, de los pacientes con enfermedades raras, y ese es el gran escollo que tenemos que avanzar. Por lo tanto, tenemos que avanzar de dos maneras. Tenemos que formar en concienciar qué es una enfermedad rara y cómo afrontar una enfermedad rara, pero también tenemos que concienciar en saber cómo afrontar y llegar al diagnóstico, y sobre todo el diagnóstico genético, dado que la mayoría son enfermedades genéticas. Con esos dos panoramas intentaremos llegar como son cursos virtuales, abiertos y con tiempo fácil de acceder por parte de los profesionales, esperemos que se apunte todo el que pueda, venga de un país como Chile, de México o de Honduras. No son cargas académicas largas las que se ofrecen para ir conociendo, porque como usted me dice, doctor Posada, esto es cambiante, esto evoluciona en el día a día ahora. Por supuesto, es que estamos aprendiendo nosotros también de las enfermedades raras. No es una cosa... Hay enfermedades raras que son conocidas y que como sí se estudian en las carreras, bueno, pues se pueden actualizar un poquito. Pero es que estamos aprendiendo ahora mismo sobre nuevas enfermedades raras y sobre nuevas tecnologías, sobre nuevos tratamientos. Tratamientos que unos son medicamentosos y otros no son medicamentosos, como lo que hace el doctor Rodríguez, que es trasplantar un hígado, que no, aunque usen medicamentos para el post-trasplante, incluso para el pretrasplante, pero al final tienen que hacer intervenciones quirúrgicas de muy alto nivel y con alta tecnología. Todo eso hay que aprenderlo en el posgrado, no se puede aprender en el pregrado. En el pregrado solo se puede dar un baño, pero hay que aprender en el pregrado. Y tampoco es difícil, porque ¿qué es ser un especialista en enfermedad rara? Una mezcla de un pediatra con una mezcla de un cirujano, con una mezcla de un internista y una mezcla de un neurólogo. Es muy difícil establecer qué es una especialidad en enfermedades raras, porque tenemos más de 8.000 enfermedades raras y las tenemos repartidas por todo, por la pediatría, por los ancianos, por la edad de la vida media. Las tenemos repartidas a todos los niveles y de todas las características neurológicas, hepáticas, renales, entonces autoinmunes. Entonces no podemos realmente generar una especialidad única de enfermedades raras. Por eso tenemos que dejar que la gente desarrolle sus especialidades y luego en el posgrado irles dando baños más especializados. Esto de las enfermedades raras, y aquí con el doctor Manuel Posada y el doctor Carlos Rodríguez, que lo abordamos hoy en Al Banquillo, para usted que nos está observando ahora, que nos mira, estamos claros que las atienden médicos, que las atienden facultativos comprometidos con que usted tenga una vida mejor. Hacemos una pausa aquí en Al Banquillo, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, están con nosotros dos destacados médicos que
Han estado en nuestro país en los últimos días hablando de enfermedades raras. Y para entrar en ese detalle, bueno, doctor Posada, doctor Rodríguez, ¿cuál es la enfermedad más rara que usted, que es un especialista en esa área, le ha tocado revisar, tener un diagnóstico e intentar o buscar la cura? Bueno, en la práctica, las enfermedades raras son resultado del trabajo multidisciplinario. Nosotros y todos los programas de trasplante integran a diferentes elementos y en algún momento necesitamos de la interconsulta con un especialista en un área específica de la que nosotros no somos especialistas. En el trasplante, por ejemplo, en el trasplante hay enfermedades muy poco frecuentes, pero de las enfermedades más raras que nos ha tocado atender, que son una indicación para trasplante, son, por ejemplo, enfermedades congénitas de uno de los casos muy poco frecuentes, comentábamos hace un rato, es una enfermedad congénita cuya afección son los nervios periféricos, el sistema nervioso. Esto se debe a la mutación de una proteína que produce el hígado, es decir, dentro del hígado está el problema metabólico. Los pacientes que tienen esta enfermedad, que se llama polineuropatía amiloidótica familiar, desarrollan en el curso de la vida adulta una parálisis progresiva. Cuando enfrentamos un paciente con una parálisis progresiva, las posibilidades diagnósticas son muchas. El paciente tiene que pasar por una serie de análisis, revisiones, estudios, hasta que un experto encuentra el diagnóstico. Una vez que ese paciente es referido a un programa de trasplantes, estos pacientes que no tienen una enfermedad del hígado, ese hígado que tienen funciona perfectamente bien, pero el defecto metabólico está ahí adentro. Entonces la única cura es quitar ese hígado y poner otro. Una de las cosas que se han desarrollado en el curso del tiempo es el hígado que se quita, que es un hígado sano, pero que tiene un defecto metabólico, que se puede poner en un paciente como un recurso para salvar también la vida de ese paciente, asumiendo el riesgo de que ese hígado puede causar esa misma enfermedad, es decir, la polineuropatía, 20 o 30 años después. Entonces, eso es un tipo de una modalidad del trasplante que se llama trasplante dominó, porque se trasplanta a un paciente con un donante fallecido, ese hígado que se quita, que normalmente se manda al laboratorio, se utiliza para trasplantar a otro paciente. Entonces, esto son casos muy complejos. En México se han trasplantado un par de esos casos. Entonces, es una de las cosas más complejas, más raras, más elaboradas, más difíciles de tratar, pero que al final de cuentas el trasplante es la cereza del pastel. El trabajo previo de un especialista, de un experto y de un experto en enfermedades raras es quien nos puede ayudar a encontrar esos casos y poder solucionarlos. No todos los órganos se pueden trasplantar, o ya la ciencia está en ruta y en avance, doctor Rodríguez, para cambios que la misma humanidad con el devenir de los años se asombrará. Hay adelantos muy notables. Por ejemplo, recientemente se acaba de realizar, hace muy poco tiempo, un trasplante de hígado con un hígado de un cerdo genéticamente modificado. Esos son intentos que se han hecho a través del tiempo y hoy pues parece ser que empieza a funcionar. ¿Qué órganos se pueden trasplantar? Pues lo único que no se puede trasplantar es el cerebro, el sistema nervioso, pero los órganos sólidos como los pulmones, el corazón, el riñón, los riñones, el intestino, el hígado, pueden ser trasplantados. Incluso hay trasplante de extremidades, por ejemplo, el trasplante de cara, que es una alternativa no necesariamente estética, sino más bien reconstructiva. Son casos extraordinarios, casos raros, pero que están empezando a tener resultados.
El estar apostando, bueno, a nivel de todo el globo terráqueo y desde luego en aquellas naciones donde sí se tienen los recursos de las apuestas por los bancos de órganos, ¿qué tanto beneficio va a traer en los próximos años para la ciencia médica? Porque ya usted me planteaba, doctor Rodríguez, el caso de trasplantes de órganos de cerdos a humanos. Es correcto. ¿Es el cerdo el ser viviente más parecido al humano? Más bien el hígado es el que más se parece al humano. Nuestro mapa genético o el sistema de, digamos, que nos determina el tema de la compatibilidad, estos marcadores que tenemos todos en forma individual que nos distinguen genéticamente de otro, incluso en hermanos gemelos siempre existe una identidad genética. Esta identidad genética es muy similar, tenemos mucha similitud, por ejemplo, con las especies inferiores. Entonces, particularmente en el cerdo se ha encontrado el sitio que puede desencadenar este rechazo inmediato cuando un órgano o un tejido de una especie diferente es colocado en un humano. Entonces, la manipulación genética de estas estructuras, pues es lo que ha permitido que se intenten estos experimentos de genotrasplante o xenotrasplante, se llama esta modalidad. Pero es una alternativa. Volviendo al tema del banco de tejidos, perdón, el banco de órganos no existe y es muy difícil que exista un banco de órganos porque tenemos la gran limitación de que no los podemos almacenar. Los órganos extraídos de un donante duran algunas horas bajo ciertas preparación y bajo ciertas herramientas de preservación. Duran unas horas para poder ser implantados y que funcionen. Lo que sí es que se almacena y generan la posibilidad de crear bancos es los tejidos, la córnea, el hueso, los vasos sanguíneos, la piel incluso, son tejidos que se pueden almacenar y pueden ser utilizados aunque pase tiempo después de haber sido obtenidos. Doctor Manuel Posada, sus experiencias que puede compartir sobre todo del desarrollo de su profesión en el Reino de España. Bueno, es muy larga, no querría aburrir a la audiencia. Básicamente, nosotros empezamos dentro de una especialidad médica, que es del adulto, la especialidad de medicina interna, y en el hospital donde yo trabajaba teníamos mucha carga de enfermedades autoinmunes raras la mayoría. A partir de ahí, hace muchos años en España, hubo una epidemia, una trágica epidemia con miles de muertos por una intoxicación. Y lo que pasaba con esa enfermedad, que claramente era una intoxicación con un aceite, veíamos que desarrollaban enfermedades autoinmunes. A partir de ahí coincidió todo ese desarrollo que yo estuve haciendo con el inicio del Programa Europeo de Enfermedades Raras a finales del año 1999, y a partir de ahí me monté en un barco que era diferente. Era un barco que salía del ámbito de mi especialidad clínica y que me metía en otro gran grupo que era todas las enfermedades raras, incluidas las pediátricas y de otras especialidades, pero metiéndonos en lo que eran las políticas europeas para crear, entre otras cosas, registros, para crear biobancos. Yo fui el responsable de crear el Registro Nacional en España, el Biobanco Nacional en España. Yo he creado muchas cosas a lo largo de todos estos años. Y uno de los puntos que antes ha mencionado de los órganos, por ejemplo, ahora en los biobancos, lo que estamos haciendo es cultivar lo que se llaman organoides, que viene de órgano, como la propia palabra indica, pero no es el órgano entero, sino es un conjunto de células que remedan el órgano y que en su día pueden ser implantadas, no sustituyendo al hígado entero, pero a lo mejor implantadas como núcleos de células para que desarrollen sustancias que el hígado, el páncreas fundamentalmente, se está trabajando también ahí, para poder desarrollar, por ejemplo, insulina y poder corregir la diabetes. Entonces, los organoides ahora mismo, en el Reino Unido, nosotros en el Instituto Salud Cero tenemos un gran banco de organoides, incluso para tejido del sistema nervioso central, que nos permite estudiar. Hoy en día están en fase de estudio, no es para trasplante, pero es por la evolución que están teniendo los biobancos.
Y otra cosa también que yo quiero decir en esta evolución, pues la evolución que estoy teniendo al final es hacer un salto con la red internacional a lo que se llaman los casos sin diagnóstico, que son más del 50% de los casos, esta odisea diagnóstica que tienen los pacientes. Y en esta red internacional aprendemos mucho y colaboramos mucho, pero sobre todo aprendemos, volviendo a la pregunta que ha hecho usted antes, ¿cuál es la enfermedad más rara que he visto? Pues enfermedades raras que en el mundo había 5 casos, por ejemplo. ¿Y cómo se denominan estas enfermedades? Pues hemos llegado a un punto que ahora mismo las enfermedades, en la terminología que usamos en medicina, ya no les ponemos el nombre de un señor ni de un investigador. O les ponemos un nombre muy complejo o incluso se lo ponemos muy simple. Enfermedad por discapacidad intelectual y le ponemos un número asociado. Porque tenemos tantos casos de enfermedades, por ejemplo, en el marco de la discapacidad intelectual, en el marco de la epilepsia, en el marco, por ejemplo, de una enfermedad del adulto, de las ataxias, que hacemos con números. Ponemos la raíz y luego le ponemos un número. Y con ese número ya sabemos a dónde tenemos que ir para saber cuál es el cuadro clínico, cuál es el posible tratamiento, cuál es la alteración genética que tienen. Y muchas de esas enfermedades son enfermedades que afectan a muy poca gente. Esa ha sido mi evolución, desde ámbito clínico a pasar ahora a intentar diagnosticar familias. Llevamos bastantes familias diagnosticadas en España que llevaban años sin diagnóstico. Doctor, y bueno, sabemos que todo mundo está expuesto a estas enfermedades raras, que usted me habla de un número, son aproximados de 8.000, pero ¿cuál es la población más expuesta, la más vulnerable a este tipo de padecimientos? Y las investigaciones hasta ahora desarrolladas les indican el por qué. Es que las enfermedades raras no hacen distinción social, afectan tanto a ricos como a pobres. No es como una enfermedad infecciosa que se puede dar más en un ámbito de pobreza, por aquello de que la falta de higiene o la falta de limpieza o de asepsia, pero en el caso de las enfermedades raras, ricos y pobres estamos implicados en la misma familia. La genética le puede ocurrir a un matrimonio pobre, que le nazca un niño con una enfermedad rara, o le puede ocurrir a un matrimonio rico. No hay distinción social. Puede haber distinción geográfica en términos de volumen de casos, que se dan más casos en un sitio que en otro, tampoco con muchas diferencias, pero no hay distinción. Sociológicamente no hay ninguna distinción. Y eso también es un problema de equidad, en ese sentido. Estamos ante enfermedades que afectan a todos. Y en este mundo que hoy vivimos en medio de tanto estrés, producto de las convulsiones que se están dando en diferentes partes del orbe, lo agitado en lo que vivimos, con sobrepoblaciones en algunos sitios, ¿se han logrado hacer estudios o están procesos de investigación para establecer qué tanto estamos padeciendo de enfermedades raras, por lo que ahora mismo estamos registrando a nivel de la Tierra, doctor? Esa es la clave, los registros. Los registros es un caballo de batalla que se afrontaron desde el primer momento, que el grado de éxito que tenemos con ellos no suele ser muy alto, porque hay muchos tipos de registros, también desde el punto de vista de lo que es la tecnología de registrar casos, no voy a entrar en ella, pero básicamente hay dos tipos de registros, uno donde se recogen muy pocos casos y con muchos datos, y otro donde se recogen todos los casos con muy pocos datos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Unos sirven para lo que llamamos investigación clínica, para estudiar factores pronósticos, para estudiar biomarcadores, para estudiar tratamientos, y los otros sirven para informar a las autoridades sanitarias de cuántos casos tenemos, de qué tipo son y cómo se distribuyen. Entonces, mientras que los registros clínicos funcionan y son llevados por expertos y por redes de investigación, los registros que llamamos de base poblacional, que son los que nos darían información y respuesta a su pregunta, son los más complicados y los que no tenemos mucho éxito. Hay muy pocos países que tengan realmente registros de base poblacional hoy en día. España, Italia, Francia estamos intentando, pero en Estados Unidos es muy difícil tener un registro de base poblacional, pero lo tenemos que tener, si queremos tomar decisiones políticas adecuadas. Y aquí hay un elemento bastante interesante, doctor Posada, al ver... y voy a citar dos naciones del mundo. El caso de la India, el caso de la China popular, donde está concentrado más del tercio de la población del mundo. Es complejo realizar investigaciones
para una sana convivencia del mundo en estos países. En China no tanto, ¿eh? China tienen un grado de desarrollo muy alto, participan en todas nuestras redes internacionales, tienen un intento de registro de base poblacional, están bien organizados y tienen muchos recursos. La India es otra cosa. La India es una situación geográfica muy grande, con millones de habitantes, más de 1.000 millones de habitantes también, y donde sí pues tenemos contacto con investigadores que están en la élite mundial, pero que también pues hay muchas circunstancias donde los pacientes con enfermedades raras fallecen sin que realmente hayan podido llegar a un diagnóstico, porque no se llega a ellos desde el punto de vista sanitario global, digamos, de una cobertura sanitaria con una estructura sanitaria como correspondería a un país como la India. Muy bien. El doctor Manuel Posada está con nosotros al banquillo, es médico español, y el doctor Carlos Rodríguez, un especialista en hígado, en páncreas y en... vías biliares. Vías biliares. Y trasplante de hígado. Y trasplante de hígado. Médico mexicano, regiomontano. Una pausa, ya seguimos con más elementos interesantes sobre enfermedades raras en Honduras y el mundo. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, el doctor Manuel Posada y Carlos Rodríguez. Hablaba el doctor Posada de cómo se tienen investigaciones y avances en un país como China. ¿El COVID fue una enfermedad rara? ¿O en qué rango la ubican, doctor Rodríguez? Bueno, creo que esa pregunta la podría contestar con mucha más autoridad el doctor Posada, pero más que una enfermedad rara, pues era una enfermedad que no existía. Es una enfermedad que no existía, y por definición, cuando decimos enfermedad rara, significa que afecta muy poca población en el mundo, o en una ciudad o en un país determinado. En el caso del COVID, pues más bien esto fue una epidemia, es decir, muchísimos pacientes. Una enfermedad que no existía se convirtió rápidamente en una epidemia. No podemos decir que fue una enfermedad rara. No sé si el doctor quiera hacer ¿Doctor? No, perfectamente. Lo ha definido perfectamente el doctor Rodríguez. No fue una enfermedad rara. Fue una enfermedad de alta frecuencia. Millones de personas. Solo quiero aprovechar aquí a propósito de estas enfermedades que se producen en ciertos puntos del mundo. El caso de lo último que está reportando el continente africano con problemas de los primates. ¿Cómo podemos ubicar este tipo de transmisiones que se da y qué cuidado se tiene con estos procesos de investigación y registro, doctor Posada, de África, de zonas recónditas en donde es frecuente que escuchemos patologías que nos asombran? Sí, pero una cosa es que escuchemos patologías que nos asombran localizadas geográficamente en un sitio recóndito, y otra cosa diferente es la palabra que usted ha utilizado, transmisión, cómo se transmiten. Es que cuando hay transmisión normalmente estamos hablando de enfermedad infecciosa, y el mundo de las enfermedades raras no se encarga de las enfermedades infecciosas, porque las enfermedades infecciosas, la prevalencia de las enfermedades infecciosas o la frecuencia puede variar mucho en función de muchas circunstancias, pero generalmente, globalmente, mundialmente, son todas de frecuencia alta, mundialmente hablando. Por eso el mundo de las enfermedades raras atiende a algo que hasta ahora no estaba atendido, y no atiende a las enfermedades infecciosas. Y una cosa es importantísima, utilizando la palabra transmisión: los genes no se transmiten, los genes se pueden heredar, pero no se transmiten entre distintos, se transmiten entre familiares, se heredan entre familiares, pero no se transmiten. Por lo tanto, es difícil que una epidemia pueda surgir con un origen genético, es prácticamente imposible. Muy bien. Doctor Rodríguez, ¿cómo se debe entender el comportamiento de la sociedad, sean estas enfermedades raras u otro tipo de padecimiento para Occidente? Y no sé si esto pasa en otras latitudes, ya nos va a explicar esto el doctor Posada, que somos muy dados, sobre todo los latinos, a la receta, a buscar cura sin consultarles a ustedes, que son los que conocen y orientan. Pues mira, hace un momento hacías una pregunta, si el entorno nos afecta para desarrollar enfermedades raras, o me preguntabas si cuáles son los puntos de susceptibilidad. Yo quería comentar
que la desinformación, el desconocimiento nos hace susceptibles. No de que tengamos la enfermedad, sino que no nos demos cuenta que podemos tenerla. Y esto, por supuesto, pues retrasa tanto el diagnóstico como el tratamiento. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, muy práctico en nuestra actividad diaria. Vemos pacientes con cirrosis. La cirrosis es el estadio final de un proceso de inflamación crónica del hígado. Cuando el hígado se va inflamando por años, los pacientes no tienen ningún síntoma. Pueden entender o darse cuenta que tienen cirrosis ya cuando tienen complicaciones y el paciente está grave a veces, y lo único que le queda por hacer es buscar un trasplante. Entonces, cuando interrogamos a los pacientes, por ejemplo, un paciente joven sin factores de riesgo como consumo de alcohol, obesidad, tiene cirrosis. Cuando le preguntas, es que mi papá se murió de cirrosis y mi abuelo se murió de cirrosis y mi bisabuelo también, mi bisabuela se murió de cirrosis. Entonces, el desconocer que el antecedente familiar habla de una susceptibilidad o incluso de la presencia de una enfermedad rara, genética rara, pone susceptible al paciente, porque si él se hubiera preocupado, mi abuelo se murió y mi papá se murió de lo mismo, pues hay que buscar ayuda o hay que buscar orientación. Entonces el desconocimiento nos hace susceptibles, la falta de información nos hace susceptibles, no a enfermarnos, sino a dejar pasar la evolución de una enfermedad poco frecuente que puede ser tratada e incluso puede ser curada si se diagnostica en forma temprana. Y esta enfermedad que se asocia al hígado, no necesariamente por aquí la costumbre de nuestra sociedad, el hondureño en gran parte es con vínculo al consumo de alcohol. Bueno, pero no necesariamente. Ya hay muchas otras investigaciones que establecen, doctor, y corríjame si estoy equivocado, que incluso hasta menores, niños, personas que nunca han tomado determinada bebida pueden afectarse. Efectivamente, si bien es cierto que el consumo excesivo de alcohol, definiendo el consumo de alcohol, una ingesta crónica de una cantidad alta de gramos de alcohol por día, es la causa o de las más importantes de cirrosis en todo el mundo, no solamente en Honduras, en México y en Estados Unidos y en Europa. Pero esa es una de las razones. Hay una lista muy larga de enfermedades que pueden causar inflamación crónica del hígado y en el curso de los años desarrollar cirrosis. Y la cirrosis, pues, ocasionar insuficiencia hepática y la insuficiencia hepática, pues, necesitar un trasplante. Pero un ejemplo muy sencillo es lo que sucedió hace algunos años con el virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C se transmitía a través de transfusiones y no era una de las poblaciones muy frecuentemente diagnosticadas con virus de hepatitis C. Eran una madre que tuvo 5 partos y le transfundieron en alguno de ellos. Le transfundieron y se contagió de virus de hepatitis C. Afortunadamente esta enfermedad está prácticamente a la baja gracias a los nuevos tratamientos. Pero lo que quiero señalar es que hay una lista muy larga de enfermedades que pueden ocasionar cirrosis y que no necesariamente tienen que ver con alcohol. Doctor Manuel Posada, ¿dónde en los registros que obviamente obedecen a procesos han encontrado la mayor cantidad de enfermedades raras hasta ahora en los procesos de investigación de ustedes? La mayor cantidad de una enfermedad, normalmente las enfermedades autoinmunes son dentro de la definición de enfermedades raras, que es un número, la definición se hace por número, no se hace por rareza. A partir de ese número, las autoinmunes suelen ser de las más frecuentes, de las que están más en el límite entre salirse de ser rara o no ser rara. Pero básicamente esas son las más frecuentes. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tipo esclerodermia, hepatitis autoinmune, aunque esa es menos frecuente, pero se asocia a otras enfermedades autoinmunes, tipo lupus eritematoso. En algunos países no la consideran rara, en otros países sí. Hay muchas enfermedades de este estilo. Y luego está todo un espectro de enfermedades neurológicas, enfermedades que afectan al sistema nervioso central, tanto en la infancia como sobre todo a partir de los 50, a los 60 e incluso más adelante, que algunas
se solapan con las demencias sin llegar a ser la demencia de Alzheimer, que es muy frecuente, y otras, y luego ya tenemos enfermedades de todos los órganos, y la frecuencia más o menos en los registros viene a ser la misma en todos los registros. Bien, es verdad, hay una gráfica que es muy poco conocida, que es que las enfermedades raras se dan mucho en pediatría, en el ámbito pediátrico, hasta menores de 15 años, pero luego la frecuencia baja a partir de los 20-30 años y empieza a subir después. Es decir, tenemos enfermedades raras con dos ondas, que lo que están indicando es, se pueden dar muchas, porque muchos dicen, se dan todas en la infancia. No, se dan en la infancia muchas, pero no se dan todas, porque en la vida adulta también se dan enfermedades. Pero también es verdad que estamos consiguiendo longevidad de muchas de estas enfermedades de la infancia y están pasando a la vida adulta. Con lo cual, cuando hablamos de dónde están los pacientes, pues están un pico entre los niños y otro pico ya a partir de los 40. ¿Y dónde han encontrado mayor frecuencia? ¿En hombres o mujeres? ¿O eso no es trascendente? Depende de la enfermedad. Sí, es muy trascendente. Depende de la enfermedad. Y las enfermedades ligadas al sexo, pues normalmente se dan en hombres, básicamente. Las mujeres lo transmiten y los hombres son los que la tienen, tipo hemofilias, algunas de las hemofilias, por decir una enfermedad que es conocida y que a la gente le puede sonar. Pero hay muchas otras enfermedades. En mujeres hay una enfermedad pulmonar muy rara que se llama linfangiomatosis, bueno, no me sale ahora mismo, linfangiomatosis pulmonar, que solo se da en mujeres, no se da en los hombres, no sabemos por qué. Se le llena de quistes el pulmón y tienen que trasplantarle los pulmones. Pero es muy raro, casi todas se dan en todos los sexos. Muy bien, el doctor Manuel Posada y el doctor Carlos Rodríguez están con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, están con nosotros los destacados médicos Manuel Posada y Carlos Rodríguez. Bueno, debemos decir que ellos, junto a otros facultativos, han estado aquí en nuestro país en los últimos días gracias a la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, la Universidad Tecnológica Centroamericana, Por Salud, la Cooperación Española y la Fundación Hondureña de Enfermedades Raras. Doctor Posada, por cierto, con buena suerte, su estadía aquí en Honduras se llevó 2 satisfacciones enormes. Aunque usted me decía así en broma que esto para usted sí no es raro. Es gran seguidor el doctor Posada, debemos decir, del Real Madrid. Sí, gran seguidor del Real Madrid, aficionado, y me alegro que haya ganado. Sí, doctor, ¿cómo encontró usted la participación de los médicos ya con especialidades, los médicos en formación, de la academia en interesarse por conocer de lo que está pasando en la población, no de Honduras, de la población mundial? Bueno, lo normal, he encontrado lo que hemos encontrado históricamente en nuestros países, que al principio se aproximan a este problema los que de alguna manera trabajan con él, aunque no sea de lleno, pero sí en alguna enfermedad rara o en un problema que colinda con las enfermedades raras. Y luego también hemos encontrado bastantes estudiantes que tenían mucho interés. El resto de los profesionales, yo creo que estos programas les ayudarán a preguntarse qué es esto, a mirar en internet y buscar en la librería pública médica qué es esto de las enfermedades raras, y si no se lo saben ya, y seguro que se van a seguir arrimando a este problema y empujando este problema. Y este es un punto importante, doctor, que con su experiencia, usted que también es un formador de médicos, ¿cómo guiarse? Porque ahora mismo en el mundo somos muy dados a hacer la consulta a la red sobre determinadas actividades médicas, cuando lo lógico sería visitarles a ustedes para que den la orientación y seguir un procedimiento para una eventual cura. Afortunadamente, no voy a decir desafortunadamente, digo afortunadamente, los padres que están, como solemos emplear la palabra empoderamiento, los padres que están muy empoderados o los pacientes que están muy empoderados y buscan en internet, vienen a veces con el diagnóstico, con la aproximación del diagnóstico a las consultas, lo cual tampoco es nada malo, porque muchas veces los médicos estamos fuera de juego de esa enfermedad en concreta, no en general del problema, pero sí de esa enfermedad concreta. Yo cada vez que me hacen una consulta siempre digo, primero
hazme la consulta, me la haces por escrito y déjame estudiarlo. Yo no me sé todas las enfermedades raras. Porque es así, o sea, hay que ser humilde, no se puede decir que uno se puede saber todas las enfermedades raras y todas las especialidades, ¿no? Cada especialista se sabe las suyas y a lo mejor no se sabe todas y tiene que estudiar para poder dar respuesta a sus pacientes. Y esto es un punto fundamental, en tener el compromiso y ser conscientes que si se visita al internista, por citar una especialidad, y no tiene el conocimiento claro, y más es un asunto de un cardiólogo, remitirlo y no vivir en ese celo que puede terminar siendo dañino, doctor. Sí, lo que pasa es que en el conjunto de las enfermedades raras, muchas de ellas no afectan a un único órgano, sino que son lo que llamamos sistémicas. Y entonces tenemos que montar, ya hay unidades y experiencias en ciertos hospitales, donde cuando entra un paciente con una enfermedad rara, se le atiende por múltiples especialistas. Va pasando por todos los especialistas que necesita esa enfermedad. No tanto remitirle como que haya un grupo de especialistas pensando en enfermedades raras con días dedicados a las enfermedades raras. Y el paciente ya se le hace en un solo día todo lo que se le tenga que hacer o se le piden todas las pruebas que se le tengan que pedir. ¿Qué encontró en estos días en Honduras? ¿Detectó algo sobre lo cual habrá que investigar y nos deja la sana recomendación para seguir profundizando con los galenos nuestros, doctor Posada? Sí, ha habido cosas que me han llamado la atención. De hecho, lo estuvimos hablando con las autoridades sanitarias de que faltaba alguna prueba diagnóstica, que a lo mejor por pensar que puede ser muy cara, se están obviando situaciones como hacer un screening diagnóstico de enfermedades pulmonares y enfermedades hepáticas. No voy a decir el nombre porque es muy rara, el nombre es muy rarito de pronunciar. Pero que ese tipo de cosas lo estuvimos diciendo con las autoridades sanitarias estos días, porque yo creo que es importante que no se asuste uno ante el coste de las cosas y que se puede implantar ese diagnóstico y a lo mejor se resuelve un grupo de problemas que afecta tanto a adultos como a niños. Y yo creo que eso es un hecho que me sorprendió. Y otra cosa que me ha sorprendido en relación al hígado es la cantidad de referencias que han hecho los especialistas de Honduras a una enfermedad concreta que es la trisa de vías biliares. La atrexia de vías biliares probablemente no tenga tanto origen genético, aunque pueda haber una predisposición genética, sino que pueda tener lo que llamamos un origen ambiental, de algún tipo de exposición. Y sí sería importante estudiar el por qué tienen tantos casos de atrexia de vías biliares en Honduras. Gracias, doctor Manuel Posada, y le agradezco por su tiempo y por haber compartido hoy con nosotros de sus experiencias. Es una autoridad de medicina del Reino de España, doctor Carlos Rodríguez, igualmente para usted nuestro reconocimiento y con un mensaje para los gobiernos y particularmente para la autoridad sanitaria de nuestro país, porque invertir, nos han dicho los especialistas, en educación, invertir en salud es contribuir para un pueblo exitoso. Sin duda alguna, yo estoy convencido de que las nuevas generaciones, la educación, el abrir sus áreas de visión, el tener una formación amplia, profunda, el tener compromiso con estas iniciativas, cualquiera que éstas sean, no necesariamente hablamos del trasplante, sino hablamos de la medicina o de ciertas especialidades. Esto creo que es la clave. Los jóvenes y la educación son los instrumentos de cambio. Es lo que nos ha ido moviendo en el curso de la historia. Yo empecé igual que ellos, en algún momento sentado ahí en un auditorio viendo a alguien hablar de una cirugía que ya ni siquiera se hace cuando empecé mi formación, y hoy termino haciendo trasplantes de hígado que nunca imaginé que pudiéramos llegar a hacerlo en México. Pero bueno, esta es una historia que seguramente se repetirá, y hoy lo dije y lo vuelvo a decir, los jóvenes son el instrumento de cambio, y yo espero que en alguno de ellos que estuvo en las conferencias en algún momento esté aquí sentado hablando de trasplante de hígado en Honduras. Bueno, y importante destacar, doctor Rodríguez, el papel y el rol que desempeña ahora y será clave y fundamental para el futuro la fundación que se ha instalado aquí en Honduras, la Fundación de Enfermedades Raras, porque puede ser el vehículo que nos conduzca a encontrar profesionales como ustedes que hoy nos han venido a orientar. Sin duda alguna, tengo toda la certeza de que sí será. Gracias. El doctor Carlos Rodríguez y el doctor Manuel Posada, dos especialistas en el área de la salud que han estado con nosotros
esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.